familia pensó que sería divertido dejarme varado en otro estado. Veamos si puede regresar. Se rieron y se fueron. Nunca volví. 15 años después me encontraron. 107 llamadas perdidas. Ese verano en que cumplí 22 años, se suponía que sería como cualquier otro, trabajando en la ferretería de mi papá por un sueldo miserable, viviendo en casa porque la universidad no era práctica, según Banks, mi padre, y siendo el saco de boxeo eterno de mi hermano niño de oro Alan. No éramos exactamente pobres, pero seguro que no éramos el tipo que se iba de vacaciones a Disney. Así que cuando Banks anunció que íbamos a hacer un viaje por carretera en familia para la boda de mi tío en Colorado, debería haber sabido que algo andaba mal. 3 días en ese viaje por carretera de pesadilla, ya me estaba arrepintiendo de no haber inventado una excusa para quedarme en casa. Mi padre y Alan se turnaban para jugar su juego favorito, haciendo la vida de Salvador miserable. Mamá Irene ocasionalmente decía «ya basta» con su voz débil, pero todos sabíamos que era solo para aparentar. Mira, necesito explicar sobre mi familia. Banks no era el típico padre imbécil. Era el tipo que te despertaba a las 3 de la mañana, gritar sobre una tarea para alguien que tiraría tus pertenencias si se interponían en su camino. ¿Quién me había estado diciendo que no valía nada desde que podía entender palabras? Alan aprendió rápidamente. O ser el mini yo de mi papá o volverse como yo. Adivina qué camino tomó. Esa mañana nos detuvimos en una área de descanso en medio de la nada en Colorado, kilómetros de nada más que campos y montañas a lo lejos, y un triste edificio de baños con máquinas expendedoras. Necesitaba estirar las piernas después de dormir, en la parte trasera de nuestra SUV, ir al baño. Papá y Alan se reían de algo mientras mamá se revisaba el maquillaje en el espejo del parasol. Sé exactamente lo que llevaba puesto. Llevaba una camiseta de metálica descolorida, unos jeans con un agujero en una rodilla y unas Vans desgastadas que había tenido durante años. Mi teléfono estaba cargando en el coche, así que no lo llevé. No llevé mi billetera. ¿Por qué lo haría? Estábamos en medio de la nada, y simplemente estaba haciendo mis necesidades. 10 minutos. Ese es el tiempo que pasé en ese baño. Posiblemente menos. Cuando salí, entrecerrando los ojos bajo el sol de Colorado, el lugar de estacionamiento estaba vacío. Nuestro suburbano verde oscuro ya no estaba allí. Al principio pensé que lo habían movido como parte de alguna broma estúpida. Recorrí toda la área de descanso. Nada. Ese es el problema con la traición en tu propia sangre. Te afecta de manera diferente a otros tipos. Me senté en la acera durante 1 hora, diciéndome a mí mismo que solo estaban tratando de asustarme y que volverían. La gente iba y venía, algunos mirándome de manera extraña. Un camionero preguntó si estaba bien. Mentí, afirmando que estaba esperando a mi novia en el baño. Asintió con la cabeza y se fue. Después de 2 horas, comencé a sentir un escalofrío en el estómago. No iban a volver. Mi primer pensamiento fue pedir prestado el teléfono de alguien y llamarlos, suplicándoles que vinieran a buscarme. Sin embargo, cuando estaba a punto de acercarme a una madre con 2 hijos, algo me detuvo. Una vida de recuerdos pasó por mi mente. Cada humillación, cada vez que se rieron de mí, cada broma cruel terminaba con un remate. Casi los escuché. La voz de Alan, amigo. Apuesto a que está llorando ahora mismo, mi papá. Lo descubrirá si no es tan estúpido como parece. La protesta ineficaz de mi madre no cambió nada. Entonces tomé una decisión. Me acerqué a esa madre y le pedí usar su teléfono, pero no contacté a mi familia. Llamé a información y me dieron el número de teléfono del refugio más cercano en Grand Junction, que está aproximadamente a 40 millas de distancia. Luego le pregunté si podía darme un aventón al pueblo. Le dije que mi familia tenía una emergencia y tuvo que irse, pero que enviarían a alguien por mí más tarde. Ella dudó, pero debí parecer lo suficientemente inocente, porque aceptó. Esa primera noche en el refugio fue un golpe de realidad. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Sin identificación, sin dinero y sin contactos. Dave, el empleado del refugio, me permitió usar su computadora para buscar la dirección de mi tío en una invitación de boda que había visto. Esperaba poder llegar a la boda y encontrar a mi familia allí. Pero luego me senté mirando la pantalla y me pregunté por qué.
¿Por qué perseguir a las personas que literalmente me abandonaron al costado de la carretera por diversión? En su lugar, creé una nueva cuenta de correo electrónico. Busqué recursos para personas que necesitaban reemplazos de identificación de emergencia. Busqué trabajos que paguen en efectivo. Hice un plan. 2 días después, estaba lavando platos en un pequeño restaurante llamado Sunny's Geraldine. La dueña era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris con mechones morados y más tatuajes de los que uno esperaría. Entré, pregunté si necesitaban ayuda y le informé que me habían robado la billetera, pero que necesitaba trabajo. Me miró de arriba a abajo y dijo: «El lavaplatos renunció ayer. Robas de mí y morirás. Empieza ahora. Eso es lo que pasa con el fondo del pozo. Solo puedes ir hacia arriba desde ahí». Durante una semana trabajé turnos dobles, dormí en el refugio y llevé ropa donada. Dave me ayudó en el proceso de obtener una identificación de reemplazo contactando a los registros vitales en mi estado de origen. Con mi primer sueldo, compré un teléfono prepago de bajo costo en Walmart. 7 días después de que me abandonaron, mi teléfono sonó. «Número desconocido», respondí. Era mi madre, su voz temblando. ¿Dónde estaba yo? ¿Estaba bien? Habían estado buscando por todas partes. Una tontería. Solo era una broma. Doble tontería. Esperaron en la carretera durante 20 minutos. Regresaron y no pudieron encontrarme. Triple maldita tontería. Escuché su pánico, su falsa preocupación. En el fondo, podía escuchar a mi padre diciéndome que dejara de actuar tan dramáticamente y que fuera a casa del tío Rick. Alan se estaba riendo y yo lo escuché. «Salvador, ¿estás ahí? Di algo. Hemos estado muy preocupados. Ese frío en mi estómago había desaparecido. Ahora solo había claridad. Querías ver si podía manejarlo por mi cuenta». Dije, mi voz más estable de lo que había sido nunca al hablar con él. «Cuídate», colgué y bloqueé el número. Luego bloqueé todos los números de familia que pude recordar. Para mayor seguridad, fui a la tienda de Verizon al día siguiente y cambié mi número de teléfono por completo. Perdí 27 llamadas antes de cambiar ese número. Me imaginaba que se irritaban cada vez más al darse cuenta de que su saco de boxeo no volvería para ser golpeado. Un mes después, tenía mi propio estudio sobre una lavandería. Era diminuto y siempre olía a suavizante de telas, pero era mío. Trabajé duro para conseguir el puesto de cocinero de preparación en Sunny's. A Geraldine me estaba enseñando cómo picar verduras correctamente sin perder un dedo. A veces revisaba mi antiguo correo electrónico. El que conocía a mi familia, los mensajes se acumularon. De mamá: «Por favor, vuelve a casa. Pedimos disculpas». De papá: «Esta tontería infantil debe terminar de inmediato». De Alan: «Tío, eso fue solo una broma. No seas tan gallina». Nunca respondí. Ni una sola vez. Esa es la cuestión con la libertad. Es imposible volver a la jaula una vez que la has probado. No voy a fingir que fue fácil. Algunas noches me deslizaba por Instagram y veía fotos de personas con familias normales que realmente se querían, y sentía un dolor que ninguna cantidad de sexo podía llenar. Tenía noches en las que la soledad amenazaba con tragármelo por completo. Las fiestas eran las peores. Pero cada mañana me despertaba en mi pequeño y mugriento apartamento, que olía a suavizante, iba a mi trabajo de lavar platos donde nadie me llamaba inútil, y construía mi vida ladrillo a ladrillo. 3 meses después de que me dejaron en esa área de descanso, revisé mi correo electrónico por última vez. Mi mamá me envió un nuevo mensaje. «Tu abuela pregunta por ti. Solo déjanos saber que estás vivo». Cerré el correo electrónico, eliminé la cuenta y tiré mi antigua tarjeta SIM al basurero detrás de Sunny's. Geraldine me enseñó a hacer su famosa tarta de manzana esa noche, diciéndome que tenía buenas habilidades para la repostería. Fue el primer cumplido genuino que había recibido en muchos años. Nunca miré atrás. Actualización número 1. 5 años después de ser abandonado en esa área de descanso de Colorado, me encontré mirando una cara familiar en mi feed de Facebook. No porque estuviera espiando los perfiles de mi familia, aunque tal vez sí lo estaba, sino porque Alan había aparecido recientemente en un artículo de noticias local en mi ciudad.
Había recibido una multa por conducir bajo los efectos del alcohol y envolvió su coche alrededor de un poste de teléfono. Excepto por el poste, nadie escuchó nada. El periódico había utilizado una de sus fotos de fútbol de la escuela secundaria. ¿Parecía tan joven y engreído? Nada que ver con la hinchada foto policial de abajo. Esa es la cosa con el karma. Se mueve a su propio ritmo y nunca olvida una dirección. Para entonces había establecido algo que se parecía a una vida en Colorado. Mi miserable estudio sobre la lavandería eventualmente fue cambiado por un apartamento de una habitación con ventanas de verdad. Había trabajado desde lavaplatos hasta cocinero de línea y luego asistente de gerente en Sunny's. Geraldine seguía dirigiendo el lugar con mano de hierro en un guante cubierto de harina, pero me trataba más como a un extraño sobrino que como a un caso de caridad. Mi primera compra importante cuando tenía ahorros reales fue una laptop decente. Nada lujoso. Solo lo suficiente para tomar clases en línea en el colegio comunitario. Gestión empresarial, contabilidad básica. Los bancos siempre decían que las personas que no podían hacer un trabajo de verdad deberían pasar sus mañanas en Sunny's, las tardes estudiando, las noches de vuelta al trabajo, y así sucesivamente. Mira, no voy a pretender que lo que pasó no me dejó afectado. ¿Problemas de confianza? Más bien como suscripciones de confianza, que podía cancelar cada vez que alguien se acercaba demasiado. Solo había hecho 2 amigos en 5 años. Mi vecino Doug, que tocaba el bajo en una terrible banda de garaje, ocasionalmente me traía cerveza casera que sabía a agua jabonosa con lúpulo. Y Geraldine, si fuera amiga en lugar de jefa. Eso cambió cuando Kendra empezó a visitar Sunny's. Cada martes y jueves, como un reloj, pedía lo mismo. Tortilla de Denver, sin tomates, café extra. Siempre me sentaba en la barra con mi libro de texto. Más tarde, me enteré de la escuela de medicina. Tenía la costumbre de desconectarse por completo mientras estudiaba, con el tenedor a medio camino hacia su boca durante minutos. Una vez empecé a cronometrarla. El récord fue de 7 minutos y 23 segundos antes de que se diera cuenta de que estaba sosteniendo huevos fríos. Le había estado trayendo recargas de café durante 4 meses antes de que me notara. Quiero decir, realmente me viste. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras decía, mi etiqueta con el nombre estaba mal escrita. No lo estaba, pero se convirtió en nuestra extraña pequeña broma. Cada martes y jueves me hacía pasar por un nombre ficticio diferente. Salvador, Salvador, Salvador. Ella lo señalaría. Haría como si me sorprendiera. La tontería de coqueteo más estúpida de la historia humana. Pero funcionó. Nuestra primera cita ni siquiera estaba destinada a ser una cita. Su grupo de estudio se canceló en el último minuto. Tenía una reserva en un restaurante de pizzas al que era imposible entrar. Y casualmente estaba limpiando el mostrador cuando recibió el mensaje de cancelación. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada frente a ella en Antonio. Ambos nos dimos cuenta, torpemente, de que esto parecía exactamente una cita. 6 meses después, se mudó a mi apartamento. 1 año después, nos mudamos juntos a un lugar un poco más grande. Nada lujoso, solo un apartamento de 2 habitaciones con un baño donde el inodoro no corría todo el tiempo y vecinos que no practicaban solos debajo a las 2 de la mañana. Mientras tanto, usaba cuentas falsas para mantenerme al tanto de mi familia. No estoy orgulloso de ello, pero ahí está. La ferretería de papá empezó a tener problemas después de que abrieron Home Depot en las afueras del pueblo. Lo vi despotricando sobre eso en las páginas de Facebook de la comunidad, y sus publicaciones se volvieron cada vez más desesperadas y amargas. Las redes sociales de mamá se convirtieron en un extraño santuario familiar. Constantemente estamos tomando fotos retro de nosotros mismos sonriendo. Ella publica sobre extrañar a sus chicos, plural, lo cual era irónico. Ella etiquetaba a Alan, pero nunca me mencionaba a mí. Me sentí borrada. Alan pasó de trabajo en trabajo. Mucho contenido ambiguo sobre los haters y nuevas oportunidades. La clásica cortina de humo en las redes sociales de alguien cuya vida se está yendo por el desagüe. 3 años después, Geraldine se acercó a mí durante el inventario
y me dijo que estaba considerando abrir una segunda ubicación de Sunny's al otro lado de la ciudad. Me preguntaron si estaría interesada en dirigirlo. Dirigir en lugar de poseer es una distinción importante. No dormí esa noche. Seguí pensando que era una prueba o una broma. Las personas como yo no teníamos oportunidades así. Los bancos se habían asegurado de que entendiera eso. Esa es la cuestión con las creencias venenosas. Permanezcan en tu sistema mucho después de que hayas escapado de la serpiente. Pero dije que sí. Porque Kendra, medio dormida a mi lado, murmuró que sería estúpido no hacerlo. Porque Doug, a través de una neblina de humo de marihuana, dijo: «Obvio, ya manejas el lugar original». Porque Geraldine no era Banks, no era mi familia y nunca me había hecho sentir inútil. Sunny's East reabrió 6 meses después, más pequeño que el original. Menú diferente. Mi menú. Trabajé semanas de 90 horas mi primer año. Perdí 10 libras que no podía permitirme perder. Tuve una pelea con Kendra porque nunca está en casa. Llegué a casa y encontré notas pasivo-agresivas en la nevera más de una vez, pero funcionó. La gente llegó. La gente volvió. La comida sabía bien. La vibra era buena. No nos estábamos haciendo ricos, pero nos las arreglábamos. 4 años después de ser abandonada, gané lo suficiente para ayudar a Kendra con sus préstamos de la escuela de medicina. No todos ellos, estas cosas son monstruosas. Pero es suficiente para hacer una diferencia. Ella lloró cuando le mostré la confirmación del pago. No eran lágrimas de película con el rímel perfectamente aplicado, lágrimas reales. Mocos, cara roja, sollozando y llorando. Nunca me había sentido más como una persona de verdad que en ese momento. Luego mi abuela murió. Me enteré por Facebook. Mamá tituló este extenso y emotivo homenaje con 1 millón de emojis de corazón. La abuela Rose fue la única miembro de la familia que alguna vez se enfrentó a los bancos. La única persona que parecía notar mi presencia. Me pasaba billetes de $20 cuando nadie miraba. Dime que lo guardé para mi escape. Creo que se refería a la universidad. Resultó ser más literal que eso. Pensé en asistir al funeral. Incluso miré vuelos. Kendra dijo que me acompañaría. Sujétame la mano durante toda la horrible reunión. Doug me ofreció su hatchback de mala muerte para que lo condujera en su lugar. Geraldine simplemente se encogió de hombros y dijo: «Los muertos no saben si estás presente o no, así que haz lo que te traiga paz». No fui. En su lugar envié flores. Arreglo de condolencias genérico. Salvador ha firmado la tarjeta. No hay dirección de retorno. Sin nota. Solo mi nombre. La reacción en las redes sociales fue inmediata. Mamá está publicando sobre señales y contactando desde el más allá. Alan hace comentarios crípticos sobre hijos pródigos. Los bancos no están diciendo nada públicamente. Pero podía imaginar la tormenta a puertas cerradas. Una semana después recibí una solicitud de amistad de un perfil que no reconocía. Un nombre al azar. Sí. Sin publicaciones. Sin amigos. Casi lo borré hasta que noté el mensaje. «Sal, soy el tío Rick. Tu madre me dio tu antiguo correo electrónico, pero se devolvió. ¿Estás bien? Hemos estado preocupados. Tu padre ha estado preguntando por ti». Bloqueé la cuenta. Esa noche, experimenté mi primer ataque de pánico en 2 años. Estamos sentados en el suelo de nuestro baño a las 3 a.m., tratando de no despertar a Kendra. Mis pulmones sentían como si se estuvieran colapsando. Imagino a los bancos buscándome, apareciendo en el lugar de Sunny, destruyendo todo lo que había construido. Kendra me encontró aproximadamente 1 hora después. No hizo ninguna pregunta, solo se sentó conmigo. Su hombro tocó el mío. Cuando finalmente pude respirar, ella dijo algo simple: «No pueden quitarte nada que no les hayas dado». A la mañana siguiente, contacté a un abogado. Recibí asesoramiento sobre órdenes de restricción por si acaso. Ajusté la configuración de privacidad en todo. Le pedí a Geraldine que notificara al personal que no divulgaran ninguna información sobre mí a nadie. Pasos prácticos. Controla lo que puedes controlar. 5 años después de ser abandonado, el mismo día me casé con Kendra. Una pequeña ceremonia en un parque estatal. Doug fue mi padrino. Geraldine hizo el pastel y lloró durante todo el proceso.
El rímel corría por sus mejillas arrugadas. La gran y bulliciosa familia de Kendra me abrazó de inmediato. Su padre haciendo chistes de papá que no me hicieron flinchar. Su madre abrazándome no activó ninguna alarma en mi cabeza. Esa es la cosa con la familia elegida. A veces te encuentra cuando has dejado de buscar. Una semana después de la boda, estoy desplazándome por mi cuenta falsa a altas horas de la noche. Lo vi, una publicación de bancos. En una página web comunitaria. Buscando información sobre mi hijo Salvador. Última ubicación conocida. Grand Junction, Colorado. Esto es una emergencia familiar. No hubo ninguna emergencia. Ya estaba al tanto de esto. No sabía por qué. Después de 5 años de silencio, de repente me estaban buscando. Profundicé más. Hice otra cuenta falsa. Me uní a los grupos comunitarios en mi ciudad natal. Lo fui armando poco a poco. La ferretería estaba cerrada, su casa estaba en ejecución hipotecaria, mamá tenía algunos problemas médicos, de los cuales ella no daba muchos detalles. Alan había regresado a casa después de su tercer DUI. No me buscaron porque me extrañaran. Me buscaban porque necesitaban algo. ¿Y sabes qué? Por primera vez en 5 años, sonreí al recordarlos. No porque me alegrara de su desgracia, sino porque me di cuenta de algo significativo. Ya no me importaba. Cerré la laptop, me metí en la cama junto a mi esposa dormida y tomé una decisión. Seguiría observando desde la distancia, no por odio, no por amor. Sin embargo, a veces la mejor venganza no es lo que haces, es lo que creas mientras ellos están ocupados. Finalmente actualiza. Todo comenzó con una notificación de LinkedIn. Mi vida cuidadosamente construida tuvo un fallo 15 años después de ser abandonada en esa área de descanso de Colorado. Alguien vio mi perfil 27 veces en un solo día. No es raro en LinkedIn. Los reclutadores frecuentemente se comportan de manera inusual. El nombre en sí era inusual. Alan Matthews, mi hermano. Eso es lo que pasa con el pasado. Es paciente. Se quedará en la hierba alta durante años antes de atacar. Para entonces, mi vida había cambiado drásticamente desde mi primer año en Grand Junction. Kendra había terminado la escuela de medicina, completado su residencia y ahora trabajaba 3 días a la semana en una clínica local para pasar más tiempo en casa con nuestros hijos. Teníamos 2. Marcus y Ellie tienen 4 y 7 años respectivamente. El apartamento sobre la lavandería había dado paso a una modesta casa de 4 habitaciones en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero había un jardín donde los niños podían jugar y yo podía cultivar tomates que nunca funcionaban del todo. SUNY se había expandido a 3 ubicaciones. Aún así, no era una gran franquicia, pero lo suficiente como para que ya no tuviera que trabajar en la línea, a menos que alguien llamara enfermo. Geraldine se había semi-jubilado 2 años antes, pero todavía aparecía inesperadamente para criticar cómo hacíamos su receta de masa para tartas. Pensé que había hecho las paces con mi pasado. Todavía vigilaba a la familia desde lejos, pero las revisiones frecuentes se habían reducido a tal vez una vez cada pocos meses. Banks e Irene se habían mudado a un lugar más pequeño después de perder su hogar. Hasta donde yo sabía, Alan se había casado, divorciado y vuelto a casar. Todos parecían haber seguido adelante con sus vidas, al igual que yo. Sin embargo, lo de LinkedIn me molestó. Después de 15 años de silencio, ¿qué está pasando ahora? Se lo mencioné a Kendra mientras hacíamos nuestra rutina habitual del domingo por la noche, de doblar la ropa y ver a medias cualquier serie de Netflix que tuviéramos pendiente. Ella se detuvo, sosteniendo un calcetín desparejado en cada mano, y me preguntó si estaba bien. Asentí. ¿Qué más podía decir? ¿Que de repente tenía 22 años otra vez, varado en una área de descanso? ¿Que podía escuchar la voz de Banks en mi cabeza, llamándome inútil? 3 días después, estaba en Sunny's East, la segunda ubicación original, ayudando con el inventario porque nuestro proveedor había enviado de nuevo el tipo incorrecto de filtros de café, cuando Maya en la recepción me llamó para decir que había una familia buscándome.
Mi primer pensamiento fue en los padres de Kendra, quienes ocasionalmente nos sorprendían cuando pasaban por aquí. Salí al frente, mis pensamientos ya girando en cómo persuadirlos para que se quedaran a cenar. No era la familia de Kendra. Banks parecía más viejo y canoso. Su figura anteriormente imponente se había encogido. El rostro de Irene tenía esa expresión contraída que viene con años de preocupaciones. Su cabello estaba teñido de un color marrón poco natural. ¿Y Alan? Alan me recordaba a Banks cuando tenía 40 años. La misma postura, la misma manera de ocupar espacio. No reconocía a la mujer que estaba con ellos. Era joven, quizás en sus 20s, y se mantenía al margen, como si no estuviera segura de pertenecer a esta situación. Nadie habló. El ruido de la hora del almuerzo parecía desvanecerse, dejando solo el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Banks fue el primero en romper el silencio y pronunció mi nombre como si fuera una pregunta. Asentí, ya que aparentemente mi voz se había ido de vacaciones. Mira, había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes a lo largo de 15 años. En algunas versiones los describí como espectaculares. En otras era frío y distante, sin preocuparme por su existencia. En algunas situaciones embarazosas de la noche, incluso tuvimos reconciliaciones llenas de lágrimas. La realidad es invariablemente más desordenada que la imaginación. Señalé una mesa vacía en la esquina. Le dije a Maya que trajera agua y me senté frente a las personas que alguna vez fueron mi familia, esperando. Me descubrieron a través de un artículo de revista titulado Rocky Mountain Rising 10 Local Success Store. Ni siquiera era un gran reportaje, solo una columna lateral con una foto mía frente a la ubicación original de Sunny. Pero aparentemente, una de las amigas de la secundaria de mamá se mudó a Colorado, lo vio y se lo envió con el mensaje: ¿No es este tu hijo? Hay 107 llamadas perdidas. Ese era el número de llamadas que habían hecho a mi antiguo número de teléfono a lo largo de los años antes de que se desconectara. Mamá había contado. Ella mencionó esto como si significara algo. Se interrumpieron mutuamente. Mamá mencionó lo preocupados que habían estado. Banks sobre cómo había malinterpretado lo que sucedió ese día. Alan intentó torpemente actuar como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Poppy, la segunda esposa de Alan, simplemente me miró con curiosidad. Les dejé hablar y observé cómo tejían su propia versión de la realidad en la que no eran los villanos. Noté cómo Banks seguía mirando el restaurante, calculando mentalmente cuánto podría valer. Noté cómo la mano de mamá temblaba ligeramente mientras alcanzaba su agua. El encanto de práctica de Alan se desvaneció cuando pensó que no lo estaba mirando directamente. Finalmente, cuando se les había acabado el ímpetu, hice la única pregunta relevante: ¿por qué ahora? Fue entonces cuando la verdadera historia emergió, en fragmentos y en medio de silencios incómodos. Banks tenía facturas médicas, problemas cardíacos y no tenía seguro. La segunda casa también fue embargada. El negocio de Alan, algo vago sobre criptomonedas, había fracasado espectacularmente. Mamá necesitaba una cirugía de rodilla, que no podía permitirse. No estuvieron presentes para la reconciliación. Estaban buscando dinero. Debería haberme enfadado, debería haberlos tirado. En su lugar experimenté algo inesperado. Pena, parecían tan pequeños, tan desesperados. Estos gigantes que alguna vez gobernaron todo mi mundo eran simplemente personas defectuosas y rotas. Los invité a cenar en mi casa esa noche. Dije que necesitaba pensar. Hablar con Kendra, acordaron entusiastamente. Los bancos ya están a medio camino de considerarlo un trato hecho. La tarde fue surrealista. Recogí a Ellie de su clase de baile. Ayudé a Marcus con sus preparativos para el show and tell de preescolar. Y le envié mensajes a Kendra con actualizaciones sobre quién venía a cenar. Ella ofreció llevar a los niños a casa de su hermana. Dije que no, los quería allí. Quería que mi familia conociera a mi familia. La cena fueron enchiladas de pollo, mi especialidad, que no era particularmente única. Solo una receta de la parte trasera de una vieja caja de El Paso que había ajustado con el tiempo. Ellie puso la mesa sin que se lo pidieran, colocando cuidadosamente los tenedores en el lado incorrecto, hasta que Kendra la corrigió en voz baja.
Marcus insistió en llevar su disfraz de Spider-Man porque era martes, y aparentemente el martes ahora es el día de Spider-Man. Cuando sonó el timbre, casi se me cae el plato que estaba llevando a la mesa. Kendra me apretó el brazo mientras pasaba, diciendo que siempre me apoyaría sin importar qué. Los niños miraron hacia arriba con interés, sintiendo que algo significativo estaba sucediendo. Esa es la cosa con los momentos temidos. Cuando finalmente llegan, son tanto peores como mejores de lo que esperabas. Las presentaciones fueron incómodas. Banks seguía refiriéndose a Kendra como Karen, a pesar de las correcciones. Irene no podía dejar de llorar cada vez que miraba a los niños, lo cual aterraba a Marcus. Alan y Poppy eran los menos terribles, haciendo intentos genuinos de mantener una conversación normal, aunque Alan seguía insinuando sobre la familia, ayudando a la familia. Después de la cena, Kendra llevó a los niños arriba para bañarse y acostarse, dándome una mirada que decía: «Mándame un mensaje si necesitas ser rescatada». Luego solo estábamos ellos y yo, sentados en una sala de estar que parecía demasiado pequeña. Los bancos comenzaron a jugar en el campo. Cómo las familias se mantienen unidas. Siempre supo que iba a lograr algo en la vida. Mentira, cómo solo necesitaban un poco de ayuda para volver a levantarse. $20,000. Por supuesto, estoy solo. Lo dejé terminar. Luego le pregunté si recordaba lo que me dijo en mi cumpleaños número 18. Me miró con una expresión vacía. Le recordé que ahora, que ya no eres legalmente mi problema, no puedes decepcionarme. Le pregunté a mamá si recordaba qué hizo después de que Banks tirara mi carta de aceptación a la universidad comunitaria. Nada, ella no había hecho nada. Le pregunté a Alan si recordaba haberle dicho a mi primera novia que probablemente yo era un maricón. Cuando ella llegó a la casa buscándome, se retorcieron y pusieron excusas. La voz de Banks comenzó a adquirir un tono peligroso, que solía hacerme encoger, pero aquí está la cosa. Ya no me estaba encogiendo. Estaba a 15 años y 1.000.000 de millas de esa persona. Fui a mi oficina, regresé con un sobre y se lo entregué a Banks. El cheque era por $73.50. Banks lo miró desconcertado. Cuando me preguntaron qué demonios se suponía que era esto, expliqué. En 2010, ese era el costo exacto de un boleto de Greyhound de Grand Junction a nuestra ciudad natal, la cantidad exacta que habría necesitado para regresar a casa, de donde me dejaron. El silencio era absoluto. Entonces Banks comenzó a gritar. Me llamaron ingrato y egoísta. Dijeron que siempre había sido una decepción. El álbum de grandes éxitos de mi infancia se está reproduciendo una última vez. No discutí. No respondí con un grito. Simplemente se levantó e informó que era hora de irse. Mamá tomó un enfoque diferente. Lágrimas. Culpa. ¿Cómo pude hacerle esto a mi familia? Alan se volvió frío. La máscara del hermano amable se había caído por completo. Poppy simplemente parecía avergonzada por todos ellos. Cuando finalmente se fueron, Banks arrugó el cheque y lo arrojó en nuestra puerta. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Las piernas se volvieron temblorosas. Kendra bajó las escaleras. Preguntó si estaba bien. Asentí, sin confiar en mi propia voz. Limpiamos los platos de la cena en silencio. Revisé a los niños que dormían. Me preparé para dormir como cualquier otra noche. Mientras configuraba el sistema de seguridad, accedí a la cámara de la puerta principal en mi teléfono. Todavía estaban en la entrada, discutiendo. Banks hace gestos exagerados. Mamá está llorando. Alan estaba mirando nuestra casa con una expresión que reconocía demasiado bien. Envidia combinada con odio. Finalmente se subieron a su coche de alquiler y se marcharon. Nunca los volví a ver ni a oír, no lo esperes. El capítulo ha terminado. Esa es la cuestión con la venganza. La mejor venganza es aquella que no haces. Es algo que experimentas. Cada momento feliz con mis hijos. Cada broma interna que involucra a Kendra. Cada domingo por la mañana tranquilo, sin nada que temer. Cada día ordinario en una vida construida a mi manera. Nunca volví a casa. Hice algo mejor, construí uno,